La contratación laboral en Colombia es un tema complejo que afecta a miles de trabajadores. La existencia de diferentes tipos de contratos, como los contratos directos e indirectos de obra, labor y de servicios, puede generar discriminación y explotación. Hablemos simplemente de los contratos de obra, labor y de prestación de servicios, que estos en la reforma laboral que se va a ir incrementando de acuerdo pues a la implementación de este proyecto que se consiguió gracias a una ideología social y una ideología de izquierda. Son los dos tipos de contratos que debieron erradicarse en el momento de presentar este proyecto o de conseguir que se pudiera efectuar, debido a que estos dos tipos de contratos para la contratación o para los trabajadores son los que permiten o son los que más permiten que se vulneren los derechos de los trabajadores. Entonces la reforma laboral logra quedarse corta cuando estos dos tipos de contratos van a seguir operando con normalidad y se van a poder seguir efectuando en los trabajadores o en las compañías para la contratación de los trabajadores del país. Pienso que no debieron, pienso que pues se debieron eliminar, se debieron manejar simplemente, o no, en Colombia debemos tener la capacidad para manejar simplemente contratos indefinidos o contratos a términos fijos. De manera que estos dos son los que más le permiten a los colombianos o al área laboral, al área trabajadora, poder hacer valer sus derechos en cuanto a las relaciones con las compañías. Nosotros tenemos una manera de ver la vida como ciudadanos, en la que alguien nos indicó que las empresas están absolutamente por encima de los trabajadores y nosotros tenemos eso muy arraigado en nuestra mente. Tenemos que pensar de una manera distinta y entender que el talento humano en este país está por encima de cualquier compañía. Y eso nosotros lo tenemos que aceptar, más que aceptarlo, tenemos que saber digerir y saber comportarnos como deberíamos, como trabajadores, pero que tenemos que hacerlo con dignidad, que tenemos que hacer muy bien la labor, que tenemos que efectuar muy bien el proyecto de la compañía y que tenemos que llevarlo al fin que la compañía requiere, pero que también tenemos que estar prestos a defender nuestros derechos. Los trabajadores en este país lamentablemente nos sentimos en una condición o en una situación desventajosa con las compañías. Nosotros tenemos que saber, tenemos que entender que de acuerdo a nuestro conocimiento y a nuestra preparación, nosotros vamos a poder equilibrar la relación trabajador versus empresario. Los empresarios juegan un papel sumamente importante en un Estado y hacen parte y contribuyen al desarrollo de un Estado. Pero al mismo tiempo, ese desarrollo se debe bajar a cada uno de los trabajadores y a cada una de las familias para que realmente el bienestar sea social y el desarrollo, o más bien la calidad de vida, logre llegar a cada uno de los colombianos. ¿Sí? Entonces, en Colombia nosotros podemos identificar, según las cifras que no son formales, pero en Colombia se puede identificar 26.797 empleos directos y 76.676 empleos indirectos. Es decir que la gran mayoría de compañías en este país le están apostando a la obra labor y le están apostando al contrato de prestación de servicios. ¿Y por qué motivo? Porque pues para los empresarios es mucho más fácil o muchísimo más simple desvincular al trabajador con mayor facilidad en caso de que sea necesario. Pero más que desvincular al trabajador, estos contratos le dan a los trabajadores menos herramientas para poder defender sus derechos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué quedó corta la reforma laboral en Colombia? ¿En qué no alcanza a ser suficiente a pesar de los cambios y a pesar de los beneficios que los trabajadores hoy están disfrutando? En que estos dos tipos de contratos se debieron haber eliminado, se deben eliminar a mediano plazo. Esto no debería seguir operando dentro de las compañías, no deberían tener la capacidad para poder contratar a los trabajadores con esas condiciones, porque el contrato por hora labor y contrato por prestación de servicios no
no coloca o más bien inclina la balanza a favor de las compañías y les hace mucho más fácil y muchísimo más sencillo darle muchísimo más sencillo, como se los digo, enfrentar responsabilidades con su talento humano. El gobierno ha tomado medidas para abordar la discriminación laboral, como la creación de la Ley de Protección del Empleo y la implementación de políticas para promover la igualdad laboral. Sin embargo, estos logros no son suficientes, Los trabajadores tienen que tener mayor capacidad para defender sus derechos y tienen que entender, comprender que a pesar de que las compañías juegan un papel muy importante para la creación y voy a volverlo a repetir, para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo de un país, este desarrollo y este papel que juegan tan importante tiene que aterrizarse en bienestar social, en calidad de vida de los trabajadores, en calidad de vida de las familias de los trabajadores, siendo que las familias, la institución familiar, juega un papel tremendamente importante en la construcción de una sociedad. Se recomienda que se utilicen solo contratos a término fijo y contratos indefinidos, eliminando los contratos de hora labor y corretaje y otros tipos de contratos que generan inestabilidad laboral y discriminación. Dentro de lo que también se puede identificar es que los trabajadores en este país, para algunas compañías, unos están como empleados directos e indefinidos y otros están por hora o labor. Esto determina una discriminación laboral debido a que la compañía le da tratos y beneficios diferentes. Y hablar de esto es algo que es completamente necesario porque es de lo que los colombianos, tenemos que cambiar, tenemos que modificar, tenemos que construir un Estado muchísimo más equitativo, muchísimo más justo y muchísimo más social, y esto hace parte de la construcción social. Fortalecer al Ministerio de Trabajo para que pueda investigar y sancionar la discriminación laboral. Eso hace parte de la recomendación que realizo. Implementar políticas de igualdad y no discriminación en el lugar de trabajo. Lo que acabo de decir, que algunos empleados tienen contratos directos indefinidos y otros tienen contrato por hora o labor. Hay diferencias no en el trato, de pronto no en la operación, pero sí en los beneficios que un empleado indefinido y directo puede tener con una compañía, como por ejemplo una prima extralegal, un obsequio por parte de la compañía que puede ser dado como por parte de la compañía solo para el funcionario que es indefinido y directo, a pesar de que el funcionario que está prestando ese mismo servicio por hora o labor hace las mismas funciones y tiene las mismas capacidades, a ese funcionario no se le entregan los mismos beneficios. Eso se llama discriminación laboral y eso es de lo que debemos cambiar en este país. Capacidad a los trabajadores sobre sus derechos y cómo denunciar cualquier tipo de discriminación o explotación. Crear un mecanismo de denuncia efectivo para que los trabajadores puedan reportar cualquier tipo de discriminación o explotación. Los trabajadores deben tener conocimiento, deben ser capacitados. Las empresas deben tener y asumir esa responsabilidad de capacitar a sus trabajadores para defender sus derechos en caso de que sea necesario. Eso también lo pueden hacer las compañías y las organizaciones y pueden implementarlo dentro de su organización. Es hora de que los trabajadores y el gobierno trabajen juntos para crear un entorno laboral justo, equitativo para todos. Eso es lo que tengo por decirle referente a los trabajadores. Nosotros los colombianos tenemos la capacidad de mejorar las condiciones laborales, las condiciones sociales y el bienestar de todos nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar de estos temas que también son sumamente importantes, que también construyen país y construyen sociedad.